Parte 1. La historia de un esclavo y el espíritu del mar. Capítulo 1. El barco se estremecía con cada golpe que las olas daban sobre él. Cada movimiento creaba tensión entre todos en aquel ambiente tormentoso. Los únicos instantes de tranquilidad sucedían cuando la nave pausaba su desplazamiento como tratando de contener el aliento. En ocasiones se sentía como si se negara a seguir avanzando. 300 esclavos eran transportados en esa gigantesca embarcación hacia el reino que se encontraba en las islas cruzando el ojo de la tormenta. El príncipe Pío recién heredaba el trono de su padre y había gastado una buena parte de las riquezas del reinado en comprar súbditos. Esto porque la mitad de las tierras pertenecientes a sus dominios se encontraban destruidas por la guerra. Por otro lado, la decadencia de aquellos lugares los había obligado a optar por medidas desesperadas. Los estragos generaron demasiada destrucción y al carecer de habitantes no había mano de obra suficiente para levantar el nuevo imperio. La mayoría de los esclavos eran personas muy pobres de otros lugares que habían tenido empleos comunes. Sin embargo, renunciaron a ellos y ahora estaban enlistados en esta tripulación solo porque sus reyes y reinas así lo decidieron. Habían cambiado su propia gente para obtener riquezas. Entre los miembros de aquel equipo cautivo se encontraba Bertrand. ¿Cómo empezar a describirlo? Para comenzar, era el esclavo más joven de entre todos. Tal vez por eso era quien más se resistía a aceptar su destino. Seguía teniendo sus sueños presentes, así que siempre que podía se las ingeniaba para salir de su celda, llenándose de valor para pasar por la de los demás, hablando de la libertad que podían conseguir si unían sus fuerzas. Pero era constantemente ignorado por todos. En general, los prisioneros eran viejos, habían perdido toda esperanza, estaban resignados a trabajar y ser explotados por alguien más. Tenían su mirada puesta únicamente en laborar lo más duro que pudieran y de esta manera ahorrar el sufrimiento que conlleva perder la batalla contra la autoridad. Por lo que preferían llevar una vida de maltratos y golpes que cubriera sus necesidades de seguridad a tomar el riesgo de enfrentar a los guardias en el intento de liberarse, o lo que es peor, morir, pues eso significa desafiar al poder. Muchos de ellos extrañaban inmensamente a sus familias, ya que habían sido arrancados de ellas de las formas más injustas, y cargaban dentro de sí un sentimiento indescriptible. Pero incluso así no tenían el coraje suficiente para rebelarse. Únicamente era aquel jovencito, que todas las noches se quedaba contemplando la luna y que anhelaba volver a su hogar. Estar de nuevo con su familia, al lado de su amada, e inclusive pensaba que extrañaba su antiguo trabajo. Debido a esto, no había día que no pensara en levantar una revolución en aquel barco. Lamentablemente para el pobre soñador, no tenía oportunidad alguna siquiera. Era así como la historia se repetía constantemente. Bertrand lograba siempre liberarse, pero en su afán por ayudar a sus compañeros a salir y de esta manera crear una revuelta, continuamente era atrapado por los guardias, quienes lo devolvían a su celda incrementando la seguridad para que no pudiera seguirla burlando. Sin embargo, había algo en él que imperecederamente terminaba lográndolo. Una noche, el buque se detuvo casi por completo, al mismo tiempo que un relámpago iluminó el cielo. Justo en ese instante los centinelas se hicieron presentes en la celda de Bertrand. Este se encontraba mirando la pared contigua tranquilamente. Luego de su último intento de escape, ya no insistía en luchar. Quizá ya se había rendido para ese momento, pensaron. Una vez adentro de la cámara, Bertrand los miró y supo que algo no marchaba bien. Lo condujeron por un oscuro pasillo mientras el barco se mecía lentamente, tan lento que parecía que cuidaba de sus pasos. La escena era muy parecida a la de un convicto caminando hacia la pena de muerte, custodiado por dos gigantescas sombras de las cuales solo resaltaban dos puntos rojos brillantes. Los ojos de estas siluetas los hacían parecer demoníacos. Aquellas temibles figuras eran en efecto demonios sirvientes del mal.
Sergio Paris, el capitán del barco, había pedido hablar con él, y eso solo podía significar una cosa. Rara vez se le dejaba ver rondando por el navío. Sergio era considerado por todos los miembros de la tripulación como el mal personificado. Pobre de aquel que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino, pues su sola mirada era aplastante. Una vez que llevaron a Bertrand ante él, éste se veía a sí mismo muy pequeño, incluso flacucho, como si se tratara de un niño en comparación con su padre. Ni siquiera podía mantener la vista en alto frente a su presencia. Aquel monstruo era capaz de destruirle si quisiese. Tan solo bastaba utilizar sus propios miedos e inseguridades en su contra, como una de esas criaturas que aparecen en los universos de pesadillas. Aquella habitación en la que se encontraban era semioscura, apenas iluminada por una vieja lámpara, lo que convertía el escenario en uno de los más siniestros en los que Bertrand hubiera estado en su corta vida. Pero ni lo dramático de la iluminación o lo tétrico de las sombras que rodeaban la estancia habían preparado al joven para las palabras que recibiría. «Sabes perfectamente lo que eres», comenzó diciendo Sergio. «Para lo que has nacido. Tu destino no es otro más que el de servir a tus amos. ¿Por qué te niegas a aceptarlo?» «¿Crees que puedes decirme algo que no haya escuchado ya?», respondió Bertrand de manera desafiante. El capitán sonrió, y luego enmudeció por unos segundos. Sin embargo, no se desvaneció de su rostro un sentimiento que dibujaba ira en sus ojos, pero al mismo tiempo disfrazaba de compasión su mirada. Una sensación sumamente extraña en su interior, ya que nunca en la vida había sido partícipe de ella. Siempre consideró que la lástima solo te lleva al fracaso absoluto, pues no sabes cuándo aquel del que te compadeces va a atacarte por la espalda. El príncipe está esperando 300 esclavos, 300 cabezas que trabajarán para él, y si llega a faltar una sola, pedirá la mía. Es decir, que no puedo permitirme dar la libertad a ninguno de ustedes, y menos cuando nadie demuestra que es merecedor del privilegio. No sé qué creas que te hace diferente a los demás. Eres exactamente igual que todos, un esclavo, pronunció con énfasis, y nada de lo que hagas puede cambiarlo. Vivirás por siempre así, morirás estrictamente de la misma forma y nadie te recordará, porque para ti no existe más que la ausencia de todo, incluso de aquello más vital, porque tú, mi amigo, estás lleno de signos vitales, pero por dentro estás muerto. Y lo que lo hace más doloroso es que no lo aceptes, ya que aunque lo pienses 1000 veces y lo sueñes constantemente, la libertad jamás llegará a ti. Aunque rebuscadas, sus palabras habían sido bastante directas, crudas y sin piedad alguna. Después del temible discurso del capitán, éste se encontró a sí mismo en aquel camarote hablando frente al espejo. Berta no comprendía si aquellas palabras habían sido directamente todas para él, o si en algún momento del sermón la conversación había girado y Sergio le hablaba a su reflejo. Esto solía ejecutar el capitán regularmente por las noches, cuando se encontraba solo. Se atacaba siempre con crueles discursos y constantemente terminaba igual, harto de lo mismo y completamente agotado. Se agobiaba por todo lo que en su vida había salido mal. Sabía que seguía cometiendo los mismos errores y sin embargo no estaba dispuesto a cambiar. Maldecido por esa parte de la naturaleza humana en la que sabes que el camino correcto no es aquel que elegiste. Sin embargo, siempre se vuelve muy tarde para retractarte, puesto que te ves envuelto en las consecuencias, agobiado y víctima tanto de tu propia ignorancia como de tu soberbia. Te carcomes el alma tan solo para despertar de esos instantes pausados de lucidez y encontrar cualquier justificación inútil para tus actos. Jamás lograrás modificar lo que eres en su totalidad, pero puedes intentar ser mejor contigo mismo mediante la aceptación de esto. No debes cambiar nunca hacia afuera, porque eso solo le traerá dolor a tu vida. Bertrand lo entendió todo por primera vez, con un gran hueco en el corazón y una revuelta en su cerebro causada por ese discurso. Las palabras que aquel hombre había pronunciado no podían estar más llenas de razón, o al menos era así como lo concebía él en ese momento. No podía pensar en nada,
Todos sus sueños, por importantes que fueran, jamás llegarían a ser realidad. Fue entonces que con una tristeza enorme, pero una determinación aún más grande, tomó la decisión. Una vez que lo dejaron los guardias en su celda, se las ingenió como siempre lo hacía. Esta vez su libertad sería definitiva, pues había perdido el miedo a absolutamente todo. Salió y caminó por las demás celdas, y todo le pareció tan pacífico. Era como si por un segundo se hubiera olvidado de lo que estaba a punto de hacer. En esta ocasión no había golpes ni tortura, solo discursos, y esas palabras no dejaban ahora de resonarle en la cabeza. Siguió su camino sin mirar atrás. De pronto lo sorprendió un relámpago, pero ni por eso se detuvo. Se repitió a sí mismo que ya no tenía más temor. Logró calmar sus pensamientos, que para ese momento parecían un enjambre de abejas, y se quedó tranquilo y sereno, tanto que comenzó a derramar lágrimas, y se dijo orgullosamente que esa sería la última vez que lo haría, pues en él no existiría más el dolor. Se tomó unos segundos para respirar, y luego dio un salto cayendo en el mar en medio de la tormenta.